¿Y si cada paso de Zelensky acerca a Ucrania a su propia destrucción? Puede sonar exagerado, pero las últimas semanas han convertido esta sospecha en una amenaza palpable. En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025, Kiev lanzó un ataque masivo con varias decenas de drones de largo alcance contra la residencia presidencial rusa en la región de Novgorod. Aunque todos los drones fueron interceptados y destruidos, el mensaje era más peligroso que el daño físico. Las líneas rojas ya no existen. Este acto, que diplomáticos rusos no dudaron en llamar terrorismo, cambió las reglas del juego. Ahora no hablamos solo de un conflicto armado, sino de una lucha por la supervivencia misma del Estado. Lo más inquietante es que no fue un hecho aislado. Antes hubo el asesinato de un general ruso en Moscú y ataques coordinados contra tanqueros cercanos a las costas de Turquía, golpeando el corazón económico y logístico de Rusia. Estas acciones, lejos de debilitar a Moscú, han sido el combustible perfecto para endurecer la respuesta del Kremlin. El gobierno ruso, visiblemente fortalecido, ya no esconde sus verdaderos objetivos. No solo busca el control del Donbass, sino la conquista total del litoral ucraniano y la desmembración definitiva del Estado enemigo. Cada provocación otorga a Putin más legitimidad interna y respaldo internacional para intensificar la ofensiva. Ya no hay pretensión de negociar bajo presión. La retirada de tropas no está en discusión. Ni siquiera los llamados a la contención por parte de figuras como Donald Trump han logrado frenar la determinación rusa. Moscú ha dejado claro que ya no sigue reglas impuestas desde fuera. El futuro de Ucrania y el equilibrio de poder en Europa del Este penden de un hilo. Ignorar la lógica brutal de estas provocaciones es no entender el verdadero riesgo, una escalada sin control, capaz de arrastrar a toda la región hacia la desintegración y el caos. ¿Cómo llegó Ucrania a este punto de no retorno? Todo comenzó con una estrategia que parecía audaz, pero pronto demostró su lado más peligroso. No es simplemente una guerra, es una partida de provocaciones y represalias que cada día escala a un terreno más peligroso. La noche entre el 28 y el 29 de diciembre marcó un antes y un después. Kiev lanzó una ofensiva masiva. Más de 90 drones de ataque fueron dirigidos contra la residencia presidencial rusa en la región de Novgorod. Aunque todos los drones fueron derribados, sin víctimas ni daños materiales significativos, el efecto diplomático fue inmediato y demoledor. Para comprender el impacto de este tipo de ataque, basta recordar el famoso incidente de la Bahía de Cochinos en 1961, cuando un intento fallido de invasión a Cuba por parte de fuerzas apoyadas por Estados Unidos desencadenó una crisis global. Así como entonces, un solo acto puede cambiar el curso de la historia, redefiniendo las reglas y legitimando respuestas mucho más severas de lo previsto. Moscú respondió calificando el ataque como un acto terrorista. Ya no es solo un cambio de discurso, es la creación de una nueva base legal y moral para la guerra. A partir de aquí, Rusia se declara no solo en conflicto, sino bajo amenaza existencial de terrorismo directo. Este episodio no ocurrió en el vacío. Semanas antes, un general ruso fue asesinado en Moscú mediante un artefacto explosivo, en lo que se percibió como un intento flagrante de desestabilización política. A esto se suman los atentados contra tanqueros rusos cerca de las costas de Turquía, destinados a golpear el corazón de la economía energética rusa. Cada ataque ha sido aprovechado por Moscú para justificar una escalada militar. La narrativa oficial no deja dudas. Con cada provocación de Kiev, se fortalece la legitimidad de Rusia para ampliar sus objetivos y extender la campaña militar. Así, la defensa inicial se ha transformado en una operación de expansión territorial y destrucción sistemática de la infraestructura estratégica ucraniana. Imaginemos la situación en el terreno. Ciudades enteras bajo alerta constante, infraestructuras críticas como puentes, centrales eléctricas y fábricas convertidas en objetivos prioritarios. Familias enteras se ven obligadas a abandonar sus hogares, repitiendo patrones vistos en otros conflictos, como la guerra de Siria, donde millones de desplazados se convirtieron en una crisis humanitaria de escala continental.
En el centro de esta dinámica aparece Volodymyr Zelensky. Analistas internacionales sostienen que el presidente ucraniano ha hecho de la prolongación del conflicto su principal herramienta política. Bloquea negociaciones, apuesta por una guerra interminable y utiliza el caos para consolidarse en el poder. Paradójicamente, lejos de debilitar a Rusia, esta estrategia le otorga a Moscú argumentos diplomáticos y morales para justificar medidas cada vez más drásticas. Veamos un ejemplo histórico. Durante la Primera Guerra Mundial, la negativa de los líderes europeos a negociar armisticios a tiempo prolongó el sufrimiento de millones y permitió el ascenso de regímenes autoritarios. Cuando las sociedades se ven atrapadas entre la intransigencia de sus gobernantes y la brutalidad de la guerra, las consecuencias pueden ser devastadoras y de largo alcance. Ignorar cómo estas provocaciones han alterado el tablero del conflicto es aceptar una versión superficial de los hechos. Lo que está en juego es mucho más que relatos enfrentados. Se trata del destino de millones de personas y de la reconfiguración total del mapa político en Europa Oriental. El endurecimiento de Moscú no es accidental ni improvisado. Responde a un cálculo frío ante la oportunidad de redefinir el equilibrio de poder. Pero, ¿cuál es realmente el objetivo final de Rusia y hasta dónde está dispuesta a llegar? De exigir solo el Donbass a reclamar la mitad de Ucrania. Así cambió el tablero. Moscú ha dado un giro inesperado y feroz. Tras la última ola de ataques, incluido el intento de asalto con más de 90 drones a la residencia presidencial rusa, Putin ha dejado claro que Rusia ya no contempla ninguna retirada del Donbass. La diplomacia ha muerto. La guerra manda. Aquellos viejos debates sobre una retirada pactada han quedado en el pasado. Hoy, el discurso ruso es otro. No basta con conservarlo ocupado, hay que avanzar. Ahora se habla abiertamente de tomar el control total del sur y el este de Ucrania, incluso si eso significa aislar al país, cortando todo acceso al Mar Negro. Las operaciones rusas han ganado una velocidad inédita. En solo unos días, varias ciudades clave han caído, abriendo un vacío operativo para las fuerzas de Moscú. Este avance relámpago se explica, en parte, porque las defensas ucranianas en el centro-este han colapsado. Ya no existen fortificaciones reales, solo campos abiertos donde los vehículos rusos se desplazan sin resistencia. El plan de Moscú es tan audaz como transparente. Ya no se trata solo del Donbass, sino también de provincias estratégicas como Odessa, Mykolaiv y Jersón, sumadas a otras 6 regiones del centro y sur. El objetivo es claro: arrebatarle a Ucrania todo acceso marítimo, despojarla de sus puertos, industrias costeras y peso estratégico en Europa del Este. Para Ucrania, el riesgo es existencial. Perder su litoral y sus centros industriales equivale a perder su soberanía real. La diferencia para sus ciudadanos es total: sobrevivir en un país libre o vivir bajo la autoridad de una potencia extranjera. Cada kilómetro cedido acerca a Ucrania a la fragmentación y a la desaparición de su futuro como nación independiente. Mientras tanto, Occidente observa, inquieto, pero sin respuestas contundentes. Las súplicas internacionales no detienen la ofensiva. Moscú ya no juega bajo las reglas de nadie más. El tablero ha sido redefinido por completo. La guerra, lejos de estabilizarse, entra en un ciclo de violencia y escalada sin precedentes. El desenlace parece cada vez más impredecible y peligroso. ¿Puede una Ucrania reducida, cercada y bajo tutela extranjera seguir existiendo? Esta pregunta, que parecía improbable hace solo unos meses, hoy es el eje de la conversación, mientras las tropas rusas avanzan con rapidez implacable. Visualicemos el nuevo tablero. Ucrania perdería hasta 3/4 partes de su territorio, quedando reducida a un enclave diminuto en el extremo occidental. Todas sus costas, desde Odessa hasta Mariupol, pasarían a manos rusas. Lo que fue un puente entre Oriente y Occidente se convertiría en un país sin litoral, aislado y privado de rutas marítimas vitales. Las regiones occidentales, fuertemente orientadas a Europa, dependerían de Polonia, Rumanía y la Unión Europea
en lo económico, político y militar. Cualquier autonomía real se evaporaría, mientras Ucrania se ve forzada a aceptar intereses ajenos como única salvación. Rusia, por su parte, obtendría control absoluto sobre el Mar Negro y los corredores comerciales más estratégicos. Este dominio permitiría a Moscú manejar el tráfico marítimo, influir sobre sus vecinos y condicionar la seguridad energética de toda Europa Oriental. El saldo sería devastador. Ucrania dejaría de ser un Estado soberano e íntegro, transformada en un protectorado sin voluntad propia. Moscú, fortalecida por cada kilómetro conquistado, emergería como la potencia indiscutible del entorno, capaz de dictar términos y redibujar fronteras sin oposición real. Occidente enfrentaría una derrota estratégica dolorosa y el reconocimiento de un fracaso que costó miles de millones de euros. Todos los esfuerzos diplomáticos, inversiones y apoyo militar solo habrían servido para aplazar el desenlace, debilitando la credibilidad de la OTAN y la Unión Europea como garantes de seguridad. El costo es abrumador. El futuro de la nación ucraniana, la estabilidad de Europa del Este y la confianza en las promesas occidentales quedarían en entredicho. Millones de personas se verían atrapadas en la incertidumbre, el exilio y la pérdida brutal de identidad nacional. Para ilustrar mejor el impacto de perder el acceso al mar, recordemos el caso de Etiopía, que tras la independencia de Eritrea en 1993 se convirtió en uno de los países más poblados sin litoral, lo que afectó gravemente su economía y capacidad de comercio internacional. Ucrania sufriría consecuencias similares, pero amplificadas por su dependencia histórica de los puertos del Mar Negro y la magnitud de la guerra. ¿Hay salida de este escenario aparentemente irreversible? Tal vez la única lección posible sea comprender cómo se llegó hasta aquí y advertir a otras naciones sobre los peligros de repetir errores fatales. Este nuevo mapa, aunque impactante, no es el resultado de un solo error, sino de una serie de decisiones cruciales. Para entender el desenlace, debemos analizar los pasos clave que sellaron el destino de Ucrania. Esto no es solo una guerra, es el manual de cómo un país puede autodestruirse por decisiones equivocadas. La tragedia de Ucrania revela verdades dolorosas sobre el poder, la corrupción y la arrogancia de quienes gobiernan. Cada vez que Zelensky eligió la provocación como estrategia, Moscú encontró razones para endurecer su postura. Las decisiones intransigentes no debilitaron al Kremlin. Al contrario, sirvieron de pretexto para ampliar sus ambiciones y acelerar su avance militar. La corrupción en Kiev, sumada al oportunismo de funcionarios sin escrúpulos, ha costado decenas de miles de vidas ucranianas y ha hipotecado el futuro del país. Occidente envió enormes sumas de ayuda, pero el dinero terminó en proyectos fallidos y redes clientelares. La población quedó desprotegida, sin esperanza real, viendo evaporarse cualquier promesa de un mañana mejor. Mientras tanto, Occidente demostró su impotencia. Su apoyo llegó tarde y mal, sin una estrategia clara, dejando a Ucrania aislada frente a la maquinaria militar rusa y ante la indiferencia creciente de sus aliados. El resultado es un país atrapado entre el avance de Moscú y la desilusión de quienes alguna vez lo respaldaron. Para ponerlo en contexto, basta observar el ejemplo de Afganistán. Tras décadas de apoyo occidental, el colapso del gobierno en 2021 mostró cómo la falta de visión estratégica y la corrupción interna pueden anular años de esfuerzos y sacrificios. Ucrania enfrenta un destino similar si no se corrigen errores estructurales de fondo. Rusia supo capitalizar cada error de su enemigo. Cada ataque fallido, cada escándalo de corrupción, cada decisión precipitada de Kiev, fueron utilizados por el Kremlin para justificar la expansión de la ofensiva. Moscú se presenta al mundo como víctima de agresiones irracionales, legitimando su agenda geopolítica ante una comunidad internacional dividida y agotada. La historia deja una lección brutal. Provocar a una potencia sin capacidad real de negociación conduce al desastre. Las oportunidades de diálogo se perdieron, y el precio ahora es la fragmentación nacional y la pérdida de la soberanía. Lo que ocurre en Ucrania es una advertencia global. Si no aprendemos de este caso,
El riesgo es repetir los mismos errores, con consecuencias irreparables para países enteros y para la estabilidad de regiones completas. Hemos llegado al punto decisivo. ¿Qué puede hacer la sociedad ante esta realidad y cuál será el verdadero desenlace? Ahora, es momento de mirar más allá de los líderes y preguntarnos: ¿cuál es el papel de la sociedad en medio de esta tragedia? El futuro de Ucrania y de otras naciones puede depender de la respuesta colectiva ante el desastre. El desenlace real de esta guerra no lo dicta un misil ni la última ofensiva, sino la lección que estamos dispuestos a aprender juntos. Durante más de un año de escalada, ataques y represalias, el conflicto entre Rusia y Ucrania ya no se define solo en los campos de batalla. El verdadero final depende de la memoria colectiva, de si elegimos comprender o repetir los mismos errores. Porque ninguna victoria militar garantiza la paz, y ninguna derrota asegura el olvido. La responsabilidad de entender este desenlace no es solo de presidentes o generales. Nos toca a todos preguntarnos cómo las decisiones políticas, la indiferencia internacional e incluso la polarización mediática pueden acelerar la destrucción de un país, o al contrario, abrir un camino para su supervivencia. Cada provocación y cada respuesta, cada obstinación y cada concesión, nos han llevado a un punto donde ya no existen soluciones limpias ni caminos fáciles. Ignorar las enseñanzas de este conflicto, minimizar sus causas o justificar sus excesos, significa condenarse a repetir la historia. Son millones de vidas y el equilibrio de poder en toda Europa del Este lo que está en juego. Lo que suceda ahora marcará precedentes para generaciones futuras. Por eso, detenernos a analizar el rol de cada decisión, tanto de quienes envían tropas como de quienes prefieren mirar hacia otro lado, es más urgente que nunca. Creer que este conflicto se resolverá lejos de nosotros, que solo compete a rusos y ucranianos, es una ilusión peligrosa. Hoy, la información viaja más rápido que nunca, y los cambios históricos ocurren ante nuestros ojos. No podemos darnos el lujo de ser espectadores pasivos. El futuro no lo define un cañón, sino el debate informado y la vigilancia activa de la sociedad civil. Para tomar acción y evitar que tragedias similares se repitan, es crucial fomentar una educación cívica robusta, promover la transparencia en la gestión pública y exigir rendición de cuentas a los líderes. Aprender de casos como el de Ucrania debe traducirse en reformas institucionales, participación ciudadana y alianzas internacionales verdaderamente comprometidas con la paz y el desarrollo sostenible. Por eso, te invito a reflexionar y dialogar, aquí y ahora, sobre qué significa realmente el final de una guerra. No es solo el silencio de las armas, sino el principio de una responsabilidad colectiva. Entender, recordar y actuar para que este capítulo no se vuelva a escribir con la sangre de otros. La historia está llena de ejemplos en los que la sociedad civil logró detener o revertir procesos destructivos. Recordemos el papel de los movimientos sociales en la caída del muro de Berlín, cuando ciudadanos de a pie, desafiando el miedo y la represión, contribuyeron a cambiar el rumbo de Europa Oriental. De manera similar, la resistencia pacífica en Sudáfrica, liderada por figuras como Nelson Mandela, demostró que la acción colectiva puede derribar sistemas aparentemente inmutables. En el caso ucraniano, la sociedad aún puede jugar un papel esencial. Organizaciones de derechos humanos, periodistas independientes y ciudadanos comprometidos pueden documentar abusos, exigir justicia y mantener viva la memoria de las víctimas. Aunque el margen de maniobra parezca reducido, la presión internacional y la movilización interna han frenado conflictos en el pasado. Como individuos, tenemos el deber de informarnos, debatir y apoyar iniciativas que promuevan la paz y la justicia. La reconstrucción de Ucrania y la prevención de nuevas tragedias depende de la capacidad global para aprender, adaptarse y actuar con empatía y responsabilidad. En conclusión, el destino de Ucrania es un espejo de los desafíos que enfrenta el mundo contemporáneo. La fragilidad de la soberanía, los límites del poder militar y la importancia de la acción ciudadana frente a la adversidad. Que este episodio no sea solo una advertencia,
sino el impulso para construir sociedades más resilientes, informadas y solidarias. El futuro aún no está escrito. Depende de todos nosotros decidir si permitimos que la historia se repita, o si, por el contrario, aprendemos de ella y trazamos un rumbo distinto. Ahora, más que nunca, urge elegir el camino de la responsabilidad, la memoria y la acción colectiva.